think it's nice you laughing? Por un puñado de dólares no estaba destinado a ser legendario. Era una película barata, robada, filmada con utilería reciclada y nombres falsos. Los actores no entendían los idiomas de los demás. Las armas venían de otra película, y el protagonista era un vaquero de televisión recién llegado, despreciado por Hollywood. Sin embargo, a partir de retazos y caos, Sergio Leone creó una revolución, un western tan crudo que transformó la historia del cine. Aquí tienes 20 datos increíbles sobre Por un puñado de dólares, prueba de que el mayor cambio de juego del cine se armó a base de accidentes, demandas y humo de cigarros. Dato 1. El magnífico extraño casi se queda como título. Cuando la película estaba por estrenarse en 1964, no se llamaba Por un puñado de dólares. Durante meses se promocionó como El magnífico extraño. Se imprimieron carteles. Se publicaron anuncios en los periódicos. El título estaba pensado para sonar como un producto de Hollywood, haciendo eco de Los Siete Magníficos. Pero 3 días antes del estreno, los productores entraron en pánico. Sintieron que le faltaba fuerza, especialmente para las ventas internacionales. Una sesión de lluvia de ideas de último minuto dio como resultado Por un puñado de dólares. La frase capturaba la rudeza, la avaricia, la violencia y el dinero de la película en una sola imagen. El cambio abrupto confundió a los distribuidores, pero la apuesta funcionó. El nuevo título se volvió icónico, ayudando a que la película destacara en un mercado saturado de westerns. Si el nombre anterior se hubiera mantenido, el debut de León podría haber sido olvidado entre imitaciones baratas. En cambio, el nuevo título marcó a un clásico que definió el género. Dato 2. El presupuesto cabía en una alforja. El western de León no contaba con dinero de Hollywood. Su presupuesto era de unos $200,000, una minucia incluso en los años 60. Producción financiada como espectáculo ambulante de bajo presupuesto, decorados reciclados de otras películas, vestuarios remendados y armados con lo que había, comidas y alojamiento para elenco y equipo servían también como locaciones de rodaje. Sin embargo, esta inversión devolvió casi $20 millones mundialmente. El margen de ganancia fue astronómico, sorprendiendo tanto a Hollywood como a los estudios europeos. Demostró que no se necesitaban grandes presupuestos para revolucionar el cine. La capacidad de Leone para convertir centavos en imágenes épicas estableció un nuevo estándar para los spaghetti westerns. Lo que parecía una arriesgada película de serie B terminó reescribiendo la economía del cine de género. Un presupuesto de alforja se convirtió en una mina de oro, catapultando a Clint Eastwood y Sergio Leone al estrellato internacional. Dato 3. Un remake no oficial de Kurosawa desencadenó una demanda. La trama de la película fue tomada casi escena por escena de Yojimbo, de Akira Kurosawa, de 1961. Leone nunca obtuvo los derechos. Cuando Toho, el estudio de Kurosawa, vio Por un puñado de dólares, demandaron de inmediato por plagio. Los tribunales fallaron a favor de Toho, otorgándoles el 15% de las ganancias mundiales. Kurosawa bromeó después diciendo que ganó más dinero con la demanda que con el propio Yojimbo. El escándalo no frenó la popularidad de la película. En cambio, alimentó su notoriedad. Una historia samurái robada, reinventada como un relato de pistoleros. La batalla legal se volvió parte de su mito, demostrando que ni siquiera las demandas podían acabar con la visión de Leone. Irónicamente, al copiar a Kurosawa, Leone terminó creando un modelo que inspiraría a innumerables futuros westerns, convirtiendo el robo cinematográfico en una transformación cultural. Dato 4. Se robaron utilería de otro western. Para ahorrar dinero, Leone saqueó una producción rival llamada Bullets Don't Argue. Los disfraces, las armas e incluso partes del decorado se reutilizaron directamente en Por un puñado de dólares. El revólver, las espuelas y el sombrero de Eastwood provenían todos de sobrantes. Los muebles de fondo y la utilería del salón fueron sacados de los platós que habían terminado de filmar días antes. Este enfoque improvisado le dio a la película su estética desaliñada. Nada estaba impecable. Todo parecía usado, polvoriento y peligroso. En lugar de perjudicar la película, la utilería reciclada aumentó su autenticidad, haciendo que el pueblo de Leone se sintiera sucio y real. El público pensó que la suciedad era arte intencional, sin darse cuenta de que era pura desesperación presupuestaria. Los restos de una película se convirtieron en la leyenda de otra, demostrando cómo la creatividad puede transformar la basura en un tesoro cinematográfico. Dato 5. El truco de la financiación en 3 países. La producción no era solo italiana. Para maximizar los fondos y esquivar las estrictas normas fiscales, la financiación se dividió entre Italia, España y Alemania Occidental. Cada país aportó parte del presupuesto y, a cambio, se incluyeron a sus actores y equipo técnico para cumplir con los requisitos legales.
Este rompecabezas europeo de coproducción era común en las películas de género de bajo presupuesto, pero la película de Leone se convirtió en su éxito más famoso. La financiación fragmentada permitió rodar en los desiertos de España, que hacían las veces de México, mientras que la postproducción se realizó en Roma. Los inversores alemanes garantizaron que la película tuviera distribución asegurada en Europa. Al combinar recursos de tres naciones, Leone estiró su pequeño presupuesto hasta lograr una película que parecía mucho más grande de lo que realmente era. Este truco se convirtió en un modelo para los spaghetti westerns que vinieron después, demostrando que la cooperación internacional podía superar a Hollywood. Dato 6. Las leyendas de Hollywood dijeron que no. Antes de Clint Eastwood, Sergio Leone soñaba con grandes estrellas de Hollywood. Ofreció el papel principal a Henry Fonda y Charles Bronson, pero ambos rechazaron el guión. Bronson la llamó la peor historia que vi. Leone fue rechazado varias veces hasta que Richard Harrison le recomendó a un estadounidense desconocido en Italia, Clint Eastwood. En ese momento, Eastwood seguía atado a la serie de televisión Rawhide y buscaba trabajo en el cine. Aceptó el papel por una fracción del salario de Hollywood. Ese papel fue su gran oportunidad, transformándolo de vaquero televisivo en decadencia a estrella internacional. Irónicamente, actores que se burlaron del proyecto luego admitieron su arrepentimiento, mientras la carrera de Eastwood despegaba. Lo que Bronson desestimó como basura se convirtió en la base de la leyenda de Clint como el hombre sin nombre. Dato 7. Nombres falsos para vaqueros falsos. En la Europa de los años 60, el público quería westerns americanos auténticos. Los nombres italianos corrían el riesgo de ser rechazados, así que el elenco y el equipo adoptaron seudónimos. Sergio Leone se convirtió en Bob Robertson. Ennio Morricone fue acreditado como Dan Savio. Jean-Marie Volonté apareció como Johnny Wells. El truco de marketing funcionó. El público asumió que era una producción estadounidense. Los carteles presumían nombres en inglés, engañando a espectadores de toda Europa e incluso a algunos distribuidores estadounidenses. El engaño se convirtió en parte del manual de los spaghetti western, con innumerables cineastas adoptando nombres anglosajones falsos para aumentar las ventas. Irónicamente, una vez que Leone y Morricone se hicieron famosos, sus nombres reales tenían mucho más peso que los inventados. Lo que comenzó como un camuflaje se convirtió en leyenda, demostrando que ni siquiera una marca falsa podía ocultar el verdadero arte. Dato 8. Leone dirigía como un mimo. Leone apenas hablaba inglés, y sus actores españoles e italianos a menudo tampoco se entendían entre sí. Para salvar la brecha, Leone interpretaba las escenas en silencio como un mimo. Movía los brazos, contorsionaba el rostro y simulaba tiroteos para mostrarles a los actores exactamente lo que quería. Clint Eastwood, divertido pero a veces confundido, comparó después a Leone con un director de cine mudo armado con revólveres. El inusual método funcionó. Las demostraciones físicas de Leone generaron actuaciones impulsadas por el instinto y la reacción, no por el diálogo escrito. Combinado con el posterior doblaje de la película, le dio a por un puñado de dólares esa energía estilizada y onírica. Una barrera idiomática se transformó en dirección creativa, demostrando que la visión no siempre necesita palabras. El estilo de Leone, similar al de un mimo, se volvió parte de su leyenda, dando forma a la intensidad operática de todos sus westerns. Dato 9. El caos del rodaje multilingüe. El set era una torre de Babel. Los actores gritaban sus líneas en italiano, español e inglés, todos al mismo tiempo. Las escenas se filmaban en silencio y los diálogos se doblaban después en postproducción. Benito Stefanelli, un especialista de cine fluido en varios idiomas, a menudo servía como intérprete de Eastwood en el set, explicando las indicaciones de Leone en tiempo real. El extraño sistema confundía al elenco, pero permitía a Leone centrarse en lo visual, sabiendo que las voces serían reemplazadas. Este enfoque, común en los spaghetti westerns, le dio a la película su extraño ritmo. A menudo las bocas no coincidían con las palabras, pero el público lo pasaba por alto, cautivado por las imágenes. Lo que parecía un defecto se convirtió en una firma estilística. El caos multilingüe ayudó a definir el tono surrealista y operático del cine de Leone, donde los disparos y la música importaban más que el diálogo hablado. Dato 10. El vestuario heredado de Rawhide de Eastwood. El icónico vestuario de Clint Eastwood no fue diseñado por el departamento de vestuario. Él mismo lo llevó. Desde sus días en Rawhide empacó jeans, botas, espuelas e incluso el revólver que usaba en la televisión. Él también aportó los puros que se convirtieron en parte de la imagen de su pistolero. Leone añadió un poncho para completar el look, pero todo lo demás provenía del equipo personal de Eastwood. El resultado fue un vestuario que lucía natural, usado y sin pulir, perfecto para la visión cruda de Leone. La decisión de Eastwood ahorró dinero y le dio a su personaje una autenticidad vivida.
El atuendo se volvió tan icónico que se mantuvo a lo largo de toda la trilogía del dólar. Lo que comenzó como una solución práctica, un actor trayendo su propia ropa, se convirtió en uno de los vestuarios más reconocibles en la historia del cine. Dato 11. El fabricante de ataúdes era un carpintero real. Uno de los personajes secundarios más memorables de la película es el fabricante de ataúdes, Silvanito. A diferencia de Eastwood o Volonté, el actor no era un profesional experimentado, era un carpintero local que había estado construyendo utilería y decorados para la producción. Leone lo vio, le gustó su aspecto curtido y le ofreció el papel. El hombre aceptó, diciendo sus líneas fonéticamente mientras otros lo doblaban después. Su actitud natural, a partes iguales cansada y práctica, le dio a la película una autenticidad inesperada. El público creía que pertenecía a ese polvoriento pueblo fronterizo porque, en cierto modo, así era. Su actuación es recordada como uno de los momentos más peculiares de la trilogía del dólar. Un artesano que iba a construir ataúdes fuera de cámara terminó marcando historia. La disposición de Leone para elegir gente local desdibujó la línea entre actores y personas reales, profundizando la estética cruda y vivida de la película. Dato 12. Los tiroteos explosivos fueron improvisados. Leone no podía permitirse una coreografía de acrobacias elaborada ni grandes cargas explosivas. En su lugar, improvisó. Se usaron balas de fogueo, con tierra oculta en las paredes para simular impactos. Las explosiones se cronometraban y los especialistas esquivaban las detonaciones. Eastwood grabó varias tomas, esquivando escombros mientras las paredes se desmoronaban. La falta de normas de seguridad era peligrosa, pero le dio a la película un filo visceral. Los tiroteos parecían impredecibles porque lo eran. Los actores no siempre sabían cuándo explotarían las cargas. Lo que pudo haber sido un desastre generó suspenso en el set y para el público. Los espectadores creían estar viendo la violencia caótica de la frontera, sin darse cuenta de que el caos era muy real. Leone convirtió las limitaciones de presupuesto en estilo, creando secuencias de acción que se sentían más crudas que cualquier cosa que los westerns pulidos de Hollywood pudieran montar. Dato 13. Ennio Morricone cobró muy poco. Hoy, Morricone es uno de los más grandes compositores del cine, pero en 1964 era poco conocido y solo le pagaron unos miles de dólares por un puñado de dólares. Leone incluso le pidió reutilizar fragmentos de proyectos anteriores, como canciones pop y música de biblioteca, para ahorrar dinero. Morricone, en cambio, creó una banda sonora de silbidos, látigos, guitarras y voces sin palabras. Sonaba extraño frente a las orquestas de Hollywood. La música le dio a la película su cualidad mítica, elevando cada tiroteo a una ópera. Aunque estaba mal pagado, el trabajo de Morricone redefinió la música de cine. Décadas después, el tema sigue siendo uno de los más reconocibles. Lo que empezó como una solución barata, se volvió la base del sonido del spaghetti western, mostrando que el genio puede surgir incluso con pocos recursos. Dato 14. Los primeros planos de Leone rompieron las reglas. Las películas del oeste de los años 50 se limitaban a planos generales, mostrando paisajes y jinetes silueteados contra el horizonte. Leone rompió con esa convención. Por un puñado de dólares, llenó la pantalla con primeros planos extremos de ojos, manos y rostros tensos. La técnica era en parte una necesidad. Los primeros planos eran más baratos de filmar que las escenas de batalla, pero también aumentaban la tensión. Los espectadores se sumergían en un duelo de miradas antes de que se desenfundara un arma. Los críticos se burlaron por considerarlo exagerado. Más tarde, cineastas desde Sam Peckinpah hasta Quentin Tarantino lo copiaron, convirtiendo el truco de Leone en un lenguaje cinematográfico estándar. Lo que empezó como una solución económica se convirtió en uno de los estilos visuales más icónicos del cine moderno. Leone mostró que romper las reglas a veces no solo funciona, sino que las redefine. Dato 15. El hombre sin nombre fue comercializado de manera diferente en cada lugar. En Italia, el pistolero de Eastwood no tenía nombre alguno, conocido solo como El Forastero. En Alemania, los carteles lo llamaban Joe. En España, se le anunciaba como Rubio, que significa el rubio. Los distribuidores internacionales adaptaron el personaje a cada mercado local, creando un extraño mosaico de identidades. El propio Leone evitó aclararlo, prefiriendo la anonimidad del personaje. El resultado fue mítico, un héroe que parecía existir fuera del tiempo, la cultura o la identidad. La interpretación de Eastwood unió todas las versiones, pero la mercadotecnia fragmentada le dio al pistolero un aura sobrenatural. Los fanáticos aún debaten cuál es su verdadero nombre, pero la confusión se volvió parte de la leyenda. Lo que debió haber sido una publicidad descuidada creó uno de los íconos más enigmáticos del cine. El hombre sin nombre realmente se convirtió en todos los hombres y en ninguno a la vez. Dato 16. Kurosawa admitió que era mejor.
A pesar de demandar a Leone por plagio, Akira Kurosawa admitió después que admiraba por un puñado de dólares. En una famosa carta, le dijo a Leone, por un puñado de dólares es una gran película, pero es mi película. Reconoció que el estilo de León le dio nueva vida a la historia, aunque no tuviera licencia. Kurosawa también bromeó diciendo que ganó más dinero con la demanda que con Yojimbo en sí. Ese giro irónico consolidó el legado de la película como robo y transformación a la vez. Leone copió descaradamente, pero al hacerlo, transformó el cine. Incluso el maestro al que imitó admitió que la reinterpretación del western tenía fuerza. Esa admisión validó el arte de Leone, elevándolo de plagiador a innovador. Lo que comenzó como una batalla legal, terminó con un extraño respeto mutuo entre dos directores que ambos cambiaron el rumbo del cine. Dato 17. Los críticos la odiaron, al principio. Cuando la película se estrenó en Italia en 1964, los críticos quedaron horrorizados. Los periódicos la descartaron como inmoral, brutalmente violenta y antiestadounidense. Algunos la calificaron de una vergüenza para el género western. Los críticos acusaron a Leone de glorificar el asesinato y despojar a los vaqueros de su nobleza. Sin embargo, al público le encantó. El boca a boca se propagó rápidamente y la venta de entradas se disparó. Para cuando llegó a los mercados internacionales, los mismos críticos tuvieron que admitir su éxito comercial. La reacción en contra solo amplificó su reputación como un rebelde outsider. Lo que fue condenado como basura se volvió un movimiento, impulsando el auge del spaghetti western. Leone demostró que los críticos estaban equivocados, mostrando que el público quería algo más crudo que los mitos del oeste de Hollywood. Las burlas de 1964 se volvieron elogios en las décadas siguientes, cuando, por un puñado de dólares fue reconocida como obra maestra. Dato 18. Eastwood ganó $15,000 y luego hizo una fortuna. Clint Eastwood ganó solo $15,000 por protagonizar Por un puñado de dólares. En ese momento, era una suma decente para un actor de televisión en apuros, pero nada comparado con los salarios de Hollywood. Sin embargo, el papel lo catapultó a la fama. Al final de la trilogía del dólar, Eastwood ya cobraba cientos de miles por película. En menos de una década, era uno de los actores mejor pagados del mundo, llegando a ganar decenas de millones gracias a la actuación y la dirección. El pequeño sueldo que lo llevó a España se convirtió en la semilla de una fortuna. Eastwood bromeó después diciendo que usó el mismo poncho en las 3 películas porque no podía permitirse uno nuevo, un símbolo de cómo los comienzos humildes se transformaron en leyenda. $15,000 compraron la actuación que cambió su carrera para siempre. Dato 19. El poncho nunca fue lavado. El poncho de Eastwood, que usó por primera vez en Por un puñado de dólares, nunca fue lavado durante toda la trilogía. La tela acumuló polvo, sudor y desgaste tras años de rodaje en los desiertos de España. Leone insistió en que no se lavara, creyendo que la suciedad le daba autenticidad. Para la última película, El bueno, el malo y el feo, el poncho lucía envejecido y maltrecho, exactamente como se pretendía. Los fanáticos suelen preguntar dónde está la prenda original hoy en día, pero se dice que Eastwood la conservó en su colección personal. El poncho sin lavar se convirtió en algo más que un simple vestuario. Era una reliquia que simbolizaba la continuidad del personaje a lo largo de las 3 películas. Lo que empezó como una decisión para ahorrar presupuesto al no renovar el vestuario se volvió parte de la mitología cinematográfica, ligada para siempre al hombre sin nombre. Dato 20. Redefinió el western para siempre. Antes de Leone, los westerns eran mitos nobles, alguaciles de aspecto impecable, duelos heroicos y claridad moral. Por un puñado de dólares rompió esa imagen. Su héroe era un mercenario que jugaba a 2 bandas por beneficio propio. Su pueblo era sucio, corrupto y lleno de brutalidad. La banda sonora de Ennio Morricone reemplazó las orquestas grandilocuentes por silbidos y disparos. La cámara de Leone se detenía en el polvo, el sudor y el silencio antes de que estallara la violencia. La fórmula sorprendió a Hollywood, pero cautivó a las audiencias de todo el mundo. Los críticos luego lo llamaron el nacimiento del anti-western, un género que abrazaba la ambigüedad y el cinismo. Sin el avance de Leone, películas como Unforgiven, Django Unchained o incluso los antihéroes modernos quizás no existirían. Una imitación de $200,000 se convirtió en la chispa que redefinió el género más estadounidense del cine. Lo que comenzó como un robo terminó como una revolución. Por un puñado de dólares empezó como una copia barata, robada y ridiculizada por los críticos. Pero demandas, nombres falsos, utilería reciclada y caos multilingüe forjaron algo nuevo. No solo tuvo éxito, reescribió el western, transformó el cine mundial y lanzó la leyenda de Clint Eastwood.
Lo que parecía una estafa de serie B se convirtió en una obra maestra, y ese es el verdadero puñado de dólares, la pequeña apuesta que se pagó con historia.